Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros las novedades de la versión 6.0 de la aplicación Fastest Plugin. La primera novedad y la más importante de todas es que ya cuando abramos la aplicación, aunque es imprescindible tener instalado Excel para poder ejecutarla, no va a aparecer que estamos en el entorno de Excel. Ahora mismo estoy grabando la pantalla completa de mi ordenador y como veis tengo la pantalla con la presentación. Tengo arriba el menú de Excel y la barra de fórmulas y abajo pues todas las distintas opciones que puedo tener en Excel. Y si le doy al botón del teclado, pues me aparecen las distintas opciones de lo que yo podría hacer en Excel. Pero si abrimos la aplicación, lo primero que va a aparecer es una pantalla completa en la que no aparece en los menús desplegables ni aparece lo de abajo, o sea que da la sensación de que no estamos en Excel, pero insisto, es imprescindible tener instalado Excel para poder ejecutar la aplicación. ¿Vale? Esa es la primera novedad. De esto está hecho, entre otras cosas, pues para aquellos que sean reacios a usar Excel, que sepan que lo que es la parte básica de la aplicación la van a poder seguir usando, la van a poder usar y sin pensar que yo no sé usar Excel, entonces no puedo utilizar la aplicación en absoluto. Además, cualquier acceso que pudiéramos querer tener con Excel, pues ya no está quitado para que no podamos estropear la aplicación, ¿de acuerdo? La siguiente novedad que tiene es que he cambiado el menú desplegable de Excel por un menú desplegable personalizado de la aplicación, con lo cual si yo pincho el botón derecho de la aplicación o incluso, como dice aquí, activar menú Alt-M, si quiero trabajar con el teclado pincho Alt-M, pues me sale el menú desplegable, ¿de acuerdo? Con lo cual voy a tener acceso a todos los comandos que tenga cada una de las pantallas a través de ese menú desplegable, el cual, insisto, puedo activar con el botón derecho del ratón o con el conjunto de teclas Alt más M, ¿de acuerdo? Si no nos acordamos, simplemente pinchando aquí vemos los distintos atajos de teclado que podemos utilizar. Puedo activar o desactivar la barra de fórmulas, que ahora mismo está desactivada y que no tiene sentido en esa pantalla activarla porque aquí no puedo escribir nada más que elegir el idioma. Luego activar el menú, que es lo que acabo de hacer, y con estos dos atajos de teclado, luego expandir la barra de fórmulas, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, las distintas opciones las tengo aquí. Si no me acuerdo, pues simplemente puedo con el menú Alt-M o con el botón derecho del ratón, pincho aquí y me lo recuerda en cualquier pantalla, tengo acceso a ello. Otro de los atajos de teclado que tiene Excel y que además lo tenéis aquí, dentro de los atajos de teclado, que está muy bien, es cuando tenga una lista desplegable, si no quiero utilizar el ratón y pinchar aquí encima, lo que puedo hacer es con Alt flecha abajo abrir menú desplegable. Siempre que esté en una casilla que tenga un desplegable, digo la tecla Alt y la flecha hacia abajo, Down, y entonces si digo Alt Down, se me despliega y puedo con las flechas hacia arriba y hacia abajo moverme sin tener que ir con el ratón. Eso, entonces cada vez que tengamos una desplegable, pues ahí lo tenemos. Luego también he habilitado accesos directos para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, control L es para ir al índice, control mayúsculas G para ir a datos generales o personalizar diccionario, si quiero ir a personalizar diccionario, control mayúsculas D. Y además poniéndome encima me recuerda, encima de cada botón, me recuerda cuál es el atajo de teclado. Entonces, si ahora digo control mayúsculas D, me voy a personalizar diccionario. Y si me voy otra vez control mayúsculas H de home, me voy a inicio, o con control mayúsculas G me voy a datos generales, ¿de acuerdo? Entonces me puedo con el teclado ir moviendo por las distintas partes de la pantalla. Y como veis, todos los botones tienen su atajo de teclados. Aparte del atajo de teclados, pues lo que hemos dicho antes, ahora me vengo a este menú y voy al botón derecho del ratón y veis que ha cambiado el menú desplegable porque va a estar personalizado para cada pantalla. Vuelvo a tener los atajos de teclado para no olvidarme. Tengo selección tipo de preguntas, bien puedo hacerlo aquí o bien puedo pinchar aquí, es lo mismo. O Alt botón de la derecha. También con Alt botón de la derecha me saldrá el menú para que pueda elegir el tipo de pregunta. Luego el menú general aquí, antes veis que solamente ponía guardar y cerrar, ahora pone guardar y cerrar, ayuda, para que en la celda en la que esté me diga la ayuda, ¿no? Es lo mismo que pinchar este botón de aquí, ayuda para ver qué tengo que introducir en esa celda, y luego puedo copiar y pegar, ¿vale? Puedo copiar y pegar. Ahora, aunque hiciéramos control X, no hay problema porque ya la aplicación directamente sustituye el control X por el control C.
y el control V no pega formato y todo como hacía antes, sino ahora ya solamente pega los valores, con lo cual ya cualquier estropicio que yo podía hacer antes en la aplicación ya no se hará. Luego también puedo desplazarme, ir a inicio, donde estaba antes, control mayúsculas H, personalizar diccionario, control mayúsculas D, estos estarán accesibles en todas las pantallas, y luego solamente a través de, dentro del formulario, o sea, poder irme al formulario, e iré siempre al formulario que tenga aquí activo, con control mayúsculas F, y con control mayúsculas B iré al banco de preguntas del formulario que tenga aquí activo, ¿de acuerdo? Y luego ya los distintos apartados que tengo en esta parte de la derecha, exportar, importar, pues también los tengo aquí. Puedo importar un libro de Excel, exportar, etcétera. Como veis, están todos los atajos. Y luego también tenemos como atajos, en vez de tener que estar pinchando aquí para ver cuál es el número inicial de la pregunta a exportar y el número final, pues bien, o con el atajo de teclado que sale ahí, o aquí en exportar, importar, cambiar el número inicial, el número final, y actualizar números de preguntas. Acordaros que actualizar número de preguntas, si yo aquí cambiaba el número y aquí pongo que quiero exportar al 2, me dice que eso no puede ser, o bien control mayúsculas K, o con el botón derecho, hay que ir muy rápido, ahí, exportar, importar, pues actualizar las preguntas, ¿vale? Y se actualiza. Entonces, yo, bien, si voy a Alt, flecha a la derecha, me sale el menú desplegable, y puedo cambiar a irme al tipo de opción múltiple, varias respuestas correctas, y se cambia. Estoy en una de estas pantallas, puedo cambiar de cada tecla, esto de siempre, con tabulador me cambio a la siguiente pantalla, a la siguiente casilla, y con mayúsculas tabulador voy para atrás, ¿vale? Eso también viene en los atajos de teclado, con celda siguiente es tabulador y celda anterior mayúsculas tabulador. Y si estoy en una de las que aparece menú desplegable, con Alt, flecha hacia abajo, se me sale el menú y puedo seleccionar lo que yo quiera dentro de ese menú, ¿vale? Todas las que tengan menú desplegable. Por ejemplo, en la puntuación, esa no solemos tocarla, pero también pues aquí tengo las distintas opciones que pudiera utilizar. Incluso en la de true y false, pues también todo puedo acceder desde el atajo de teclado, sin ningún problema, ¿vale? Luego, si me voy a formularios, control mayúsculas F, me voy a uno de formularios, pues otra vez exactamente igual. Todos los atajos de teclado, todos los botones tienen su atajo de teclado, estos son prácticamente los mismos, son la misma pantalla, y puedo ir escribiendo las cosas, puedo activar o desactivar las variables, y bueno, lo de almacenar fórmulas, que antes lo tenía por aquí en medio, pues lo he cambiado y ahora lo tengo aquí. He quitado un botón que había antes, que era dar formato, porque aunque ahora, si ahora ya hago control C, control V, pues ya antes se me copiaba el formato y todo, ya no se me copia. Y si hago un control X, control V, se quitaba y se estropeaba. Entonces yo daba un aviso y lo tenía puesto aquí en amarillo, cuidado en utilizar control X. Ya aquellos que estéis acostumbrados a usar control X, no tengáis problema porque no os va a fastidiar, ¿vale? Luego también, si ahora mismo parece que estoy aquí copiando, si quiero escribir puedo pinchar, moverme a lo largo de las pantallas con el tabulador o pinchar dos veces, ¿vale? Pincho dos veces y entonces ya puedo escribir lo que quiera, ¿vale? Y dándole a Enter sale. Y aquí sí, lo que habíamos dicho de mayúsculas F3, me sale, si tengo, aunque parezca que no estoy en Excel, sí tengo toda la ventaja que tiene esta aplicación al estar hecha en Excel, que es utilizar todas las funciones que tiene Excel, el sí, el indirecto, el contar, bueno, aquí están todas las que usas más recientemente, eso ya según cada uno. Ya esto, por supuesto, para aquellos que sean usuarios avanzados de Excel o que quieran ir aprendiendo poco a poco y quieran utilizar estas funciones que ayudan muchísimo a crear muchas más preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis acceder a ello, accedéis, canceláis y desaparece. Simplemente mayúsculas F3 y podemos escribir. Si alguien quiere ver la barra de fórmula, pues también aquí en los accesos directos está expandir barra de fórmulas. Bueno, primero para expandirla hay que activarla, que es Alt-T, y luego expandirlas control mayúsculas U. Entonces, con Alt-T, con Control-T, con control T muestro la barra de fórmulas, control mayúsculas U me la expande por si pongo una fórmula muy grande, ¿de acuerdo? Y con control T la oculto, con control T la vuelvo a mostrar, con control mayúsculas U la vuelvo a, y con control T la vuelvo a ocultar, ¿de acuerdo? Entonces estamos en Excel, pero ahora mismo os digo que estoy grabando la pantalla completa del ordenador y no da la sensación de que estemos en Excel, así que aquellos
tenemos todas las ventajas que tiene Excel en cuestión de funciones para hacer muchas preguntas calculadas y preguntas con funciones, con operaciones matemáticas, etcétera, pero no tenemos el inconveniente que tenía, que con el botón derecho pues a lo mejor podía cortar y podía estropear algunas cosas de la aplicación. Y luego, por supuesto, aquí, por ejemplo, si estoy en una, como he dicho antes, estoy en una celda que tiene un menú desplegable, bien puedo pinchar encima y seleccionar, o por el teclado con Alt flecha hacia abajo puedo seleccionar, busco lo que sea, pincho en Enter y me sale, ¿de acuerdo? Entonces pues simplemente eso, o borrarlo, ¿qué más cosas tiene? Otra novedad que tiene esta... Bueno, me voy al banco de preguntas un segundo, banco de preguntas exactamente lo mismo, puedo insertar, borrar con control K o con control H. Con control H inserto pregunta, le digo que sí, se le inserta 5 y escribo algo y luego con control K. ¿Quieres borrar los espacios en blanco? Sí. ¿Quieres borrar la pregunta? Sí. Y me lo borra todo, ¿de acuerdo? Tengo otra vez exactamente lo mismo. Luego sí es cierto que con control avanzar página puedo ir a los siguientes formularios, simplemente para trabajar en ellos. Estoy dándole a control avanzar página, avanzo entre ellos y con control re voy hacia atrás. Eso por si no queréis estar yendo al menú inicio y ir cambiando aquí de cada uno de los tipos, pero luego a la hora de exportar sí tendremos que tener en cuenta si vamos a exportar solo un tipo, que se exportará el que esté aquí presente. Ahora ya, lo otro que yo os quería comentar, la otra novedad que tiene esta aplicación es que si nos vamos al diccionario, hasta ahora en el diccionario, nos vamos a personalizar diccionario, me decía el enlace, me metía en internet, ¿vale? Y entraba en el diccionario, ¿vale? Control C, ya tengo aquí el diccionario y ahora, para aquellos que por lo que sea no sean capaces de coger bien o sea, si no estáis muy seguros de cuál es el rango de celdas que tenéis que copiar, porque os digo aquí, realmente el rango de celdas viene de aquí hasta aquí incluido, ¿vale? Entonces, un segundo, ya estoy en mi usuario, vale. Entonces, si lo primero que tenéis que hacer es entrar. Bueno, si veis que hay mucha gente, porque claro, cuando esto empieza a darse a conocer, si hay mucha gente, os podéis hacer una copia de este archivo. Sí os recomiendo que pongáis siempre, si vais a ver versiones, pues buscar siempre la versión, esta es la última versión del diccionario, ¿vale? Y que nos muestre solamente la versión que tenga un nombre. Bueno, pues aquí si entramos, yo cambio al idioma en el que yo quiera, que me traduzca el diccionario, o sea, poner la aplicación en una lengua diferente, entonces me está calculando todo. Una vez que lo ha calculado todo, una de dos, o selecciono todas estas celdas sin olvidarme, o la otra opción que tiene es que ya directamente hacemos control C aquí, le digo aceptar y ahora pinchando aquí, no voy a pinchar aquí, voy a volver, una vez que ya está en catalán, le digo control V y automáticamente me selecciona todo el rango. ¿De acuerdo? Es verdad, cuidado, porque catalán, el idioma, no hay que copiarlo, hay que copiar desde casa, ¿no? Desde inicio. Entonces digo control C, me vengo aquí y control V y ya se me pega directamente, y si le damos flecha arriba y flecha abajo, me voy a la última línea o a la primera y ya vemos que está el idioma personalizado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también lo puedo borrar, vuelvo a ir al inicio y dejarlo como estaba. Entonces, esa es otra de las novedades que tiene aquellos, si alguno no se acuerda bien de qué celdas son las que hay que elegir, porque además, efectivamente, yo soy la primera que he empezado seleccionando aquí, hay que seleccionar desde casa hasta aquí, ¿de acuerdo? Pues con el enlace que viene aquí, el primer enlace es para abrir la hoja, seleccionar el idioma, y el segundo enlace es donde te dice las celdas, el rango de celdas que tienes que copiar. Y con esto ya, bueno, lo que más me gusta ya justo de esta época, estamos finalizando el año y después de un año muy duro de trabajo, pues deciros que esta aplicación ha sido ya aprobada por Moodle y desde ayer, antes de ayer, ya podéis descargarosla directamente desde los plugins. Si entráis en Moodle, buscáis en plugins, pues dentro de todos los plugins que hay está este que ya por fin lo han aprobado y tenéis toda la descripción y acceso pues a los vídeos y a todo para que veáis que bueno, pues que ya es una aplicación, os la podéis descargar desde aquí o bien desde el enlace del GitHub.
con esto, bueno, sí, voy a mostraros una cosa, si quería, antes de finalizar, quiero mostraros, me voy a datos generales, no me voy a, y ahora me voy a formulario, y si yo utilizaba antes, aquí voy a deciros A, B, y ahora voy a decir control X, vosotros no lo veis porque he utilizado control X, control V, y veis que no se corta, ¿de acuerdo? Pero si yo abro otro libro de Excel en el que yo quiera estar trabajando, aquí por un lado sí me aparece el menú desplegable, ¿de acuerdo? Y si yo tengo aquí escrita una letra y digo control X, control V, sí funciona, ¿vale? Con lo cual puedo estar trabajando. Sí os recomiendo que intentéis no utilizar otras aplicaciones de Excel porque se activan y se desactivan funciones según, ahora mismo se activa esto, pero en el momento en que cambie la pantalla se desactiva, entonces podéis tener algún lío, ¿vale? Pero bueno, sí recomiendo que no lo utilicéis, pero sí es cierto que podéis tener abiertos varios libros de Excel. Si cambio de libro de Excel se me activa o se me desactivan las distintas funciones dependiendo de dónde esté. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto doy por finalizada la presentación de este vídeo con las novedades de la versión 6.0. Y bueno, estamos a 31 de diciembre, espero que tengáis una muy buena entrada de año. Yo, gracias a esta noticia de Moodle, que me aprobaron hace 2 días el plugin dentro de plugins de Moodle, pues la verdad es que tengo que decir que he finalizado el año con muy buen pie y espero empezar el siguiente también. Que tengáis una buena entrada de año todos y felices fiestas para todos. Un saludo.